Buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de la Semana Política, una Semana Política especial, 4 días antes de las elecciones presidenciales de este domingo y además también una edición que va a ser, una semana que va a ser especial porque vamos a tener 2 semanas políticas esta semana, esta, la convencional, y en horario de trasnoche, en horario, digamos, después de que tengamos las primeras mediciones, el día domingo, una jornada especial de las presidenciales 2018. Y bueno, y nos acompaña acá Roberto Ixixson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, un hombre que ha estado en la opinión pública y que sin ser político, sin embargo, también va a ser sometido de alguna manera al escrutinio público el próximo domingo. Y bueno, y la lengua filosa y de verbo candente de Mirko Macari. Gracias, compañero. Muchas gracias por Roberto, la invitación. No, feliz. Roberto, a ver, el domingo efectivamente vamos a conocer quién va a pasar a segunda vuelta, si es que no hay una gran sorpresa, y vamos a conocer también cómo se van a ir derivando las fuerzas políticas. Pero las encuestas también han sido muy importantes en estos últimos meses, en este último año podríamos decirlo, sobre todo también que ahora tenemos un proceso de voto voluntario, sí, en donde las encuestas se someten a un escrutinio, es decir, cuán asertivas han podido ser sus cálculos. ¿Cómo ves tú, cómo proyectas tú el trabajo de CADEM en esta semana donde se las van a jugar? Las encuestas siempre han sido conflictivas, desde siempre, digamos. De hecho, yo, aprovechando, puedo contar, estoy haciendo un curso en el Magíster de Comunicación Política del Adolfo Ibáñez, y para ese curso estaba revisando la historia, que a uno se le olvida, digamos. Pero en el 89, cuando sale la primera encuesta del CEP, ¿cierto?, para anticipar el resultado de la elección presidencial de Elwin con Vigi, ellos publican su encuesta y publican algo así como Elwin 47, Vigi, no me acuerdo el número exacto, pero 20 y algo, digamos, el Frafra 11 y 11% no respuesta. Y ese fue el dato que publicó el CEP. Entonces, interesante seguir la lógica. La tercera, la segunda, la última noticia, los principales medios de comunicación titularon "Hay segunda vuelta". Porque como un hecho. Como un hecho, porque Elwin estaba en un 47%. Luego, la concertación acusaba al CEP, ¿cierto?, de que era una pésima encuesta, de que esto en el fondo estaba de alguna manera controlando, ¿cierto?, que generando un clima que no existía. La derecha criticaba la encuesta porque la distancia entre Elwin y Vigi era demasiado alta. Sebastián Piñera era jefe de campaña. Jefe de campaña, claro, en ese momento era jefe de campaña. Y de hecho hay unas fotos notables que él muestra como los gráficos del CEP, que muestra el alza de Vigi. Pinochet decía que le parecía muy raro el resultado porque la distancia era demasiado grande. O sea, la política, tanto de la derecha como de la izquierda, se enfocó en criticar la encuesta. Y fíjate que pasó una cuestión bien interesante. El Fortín Mapocho, un medio chiquitito, fue el único que tituló de forma correcta la información que dijo el CEP y dijo: no hay segunda vuelta. Porque logró distribuir correctamente al no sabe, no responde, que lo había publicado el CEP. Y de hecho, cuando tú distribuías ese no sabe, no responde, el resultado era... Proyectado, estimado, ¿cierto? Era que el iba a tener un 53%. O sea, la historia en relación a la política con las encuestas es la misma hoy día a la que era en el 89. ¿Por qué? Porque al final... Tu ex jefe de Roberto Méndez y los ex Itpol, es igual, 93, o sea, porque en el fondo la relación de la política con las encuestas en periodo electoral, o sea, en estos 2 meses, se tensiona. ¿Y por qué se tensiona? Porque hay 8 candidatos y a uno solo le gusta el resultado. A lo que se refiere, Héctor, es que el lunes también ustedes van a ser evaluados. Bueno, por supuesto, vamos a ser evaluados. Ustedes, todos los encuestadores. Hoy día hay más complejidad. Ese punto hay más complejidad, evidentemente, de la que había el 89. El 89 votó el 84% de los mayores de 18 años, ¿cierto? En la última elección presidencial en Chile votó el 49% en primera vuelta, el 42% en segunda, la última... En la de Bachelet 2003, Bachelet electoral 2013, votó el 49% en primera vuelta. Del padrón total. Y en segunda vuelta votó el 42%. Entonces, te fijas que tenemos un problema, un desafío de cómo estimamos correctamente la abstención y le hacemos la pregunta electoral a aquellas personas que tienen una mayor probabilidad de ir a votar. Esa es la clave, en el fondo. Porque si tú le preguntas al 100%, nosotros lo hacemos de todas maneras, cómo va a ir a votar, eso lo que genera es que haya un no sabe, no responde extremadamente alto. Pero ese no sabe, no responde es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque en el fondo eso no es un personaje que no indeciso, es un personaje que tomó una decisión, no va a ir a votar. Entonces tú tienes que lograr limpiar. De hecho, eso nos obligó a nosotros,
que estamos muy comprometidos con el trabajo, a duplicar la muestra semanal desde octubre en adelante. Todo octubre nosotros teníamos una encuesta de 700 casos semanales, estamos haciendo 1.400 casos semanales, en octubre hicimos 5.900 encuestas, en noviembre vamos a terminar haciendo 5.900 encuestas. Y esa multiplicación... encareciendo el costo del trabajo, ¿no? Duplicándolo, básicamente, Sí. porque eso en el fondo aquí es lineal, digamos. ¿Eso te garantiza tener una mayor precisión al Nos momento de la garantiza, medición? efectivamente, nos da tranquilidad. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la duplicación de la muestra y poder pasar de 73 comunas a 137 comunas, lo que nos permite es disminuir los márgenes de error en el votante probable. Te lo pongo muy sencillo. Cuando tú tienes una encuesta de 700 casos y estimas que va a votar el 50 más o menos, te quedas con 350. Entonces los márgenes de error aumentan significativamente. Lo que nosotros hicimos duplicando es que cada semana tenemos al menos 700 casos en votante probable, margen de error de más o menos 3,6, y en el mes completo tienes más de 2.800 casos en votante probable. Entonces los márgenes de error, tu tolerancia al error, efectivamente disminuye. Y por eso nosotros hicimos este cambio, que lo vamos a mantener así hasta la segunda vuelta. O sea, nosotros vamos a estar haciendo toda la semana 1.400 casos hasta que termine la segunda vuelta y luego vamos a volver al régimen normal. Ahora, de hecho, importante, nosotros estamos viendo hoy día. Hoy nosotros estamos terminando nuestra última encuesta ante la primera vuelta. Sí, la cosa es que no nos La permitan van a dar publicarla. a conocer el lunes. La vamos a dar a conocer el lunes, efectivamente, porque no podemos darla a conocer hoy día y ese va a ser el verdadero test, digamos. Pero tú además, todos los encuestadores se someten a este test de ser contrastados con el resultado real de la elección, pero particularmente tú, porque tu encuesta es la única semanal y es la que ha logrado generar mayor cantidad de agenda, es decir, de noticias, de ser el insumo mediático más relevante, lo que te ha dado más notoriedad y también, por cierto, más crítica desde el punto de vista de la metodología, etcétera. Eres un flanco político que eres un actor político, no indirecto, pero lo eres, ¿no? A través de la capacidad de generar realidad política, todo el que genera realidad política es actor. Entendiendo Roberto Dixon como plaza pública, o sea, como... Sí, no tú, yo entiendo que, y este es un debate que nosotros hemos tenido, yo entiendo tu visión, digamos, pero no necesariamente la comparto. Yo no me considero un actor político, al contrario, nosotros no creamos realidad. No, pero influye en la opinión pública y eso, digamos, termina tienen, por construir realidad. Las encuestas tienen un factor de influencia en la opinión pública, como lo tienen los medios de comunicación, como lo tiene una columna de opinión, como lo tiene un programa de televisión, como lo tiene finalmente cualquier cosa que genere una conversación. Roberto, no debería ser un actor tan relevante, pero lo es porque la encuesta es el factor, un factor esencial para el actor político a la hora de tomar decisiones. Por eso mismo, yo creo que es un factor. Si tú quieres, indirectamente, pero lo es. O sea, sin ir más lejos, la propia candidatura de Ricardo Lagos, digamos, termina desaguándose en la nada precisamente porque no marcaba en las encuestas. O sea, así de importante en el momento del diseño. Pero la pregunta sobre eso ¿es que las encuestas llevaron a Lagos a bajarse o es que la opinión pública finalmente, Lagos no tuvo respuesta en la opinión pública y por lo tanto eso lo llevó a bajar? ¿Te fijas? O sea, evidentemente la encuesta lo que tiene que hacer es medir el clima de opinión que hay en ese determinado momento. Pero no es la encuesta el que obliga a Lagos a bajarse. Pero el medio del mensaje, el mediador es el factor. Por supuesto, por eso yo distingo. O sea, es que tú eres un actor político, Mirko. Sí, vos. ¿Sí? Ya, es que lo que pasa es que yo tengo ahí un matiz, digamos. O sea, si tú crees que tú eres un actor político. Medios, y todos los que trabajamos en medios, en política, somos actores políticos. Entonces, sí, bajo ese contexto, claro, somos un actor político, digamos. Pero, en el fondo, y esto es importante porque hay un debate sobre esto, si es que las encuestas crean o miden realidad. Y yo soy de la hipótesis de que las encuestas miden la realidad, no la crean. Si las encuestas crearan realidad, Beatriz Sánchez no sería candidato hoy día. Si las encuestas crearan la realidad, Alejandro Guillén no sería candidato hoy día, porque en el fondo esta elección, el 2014, era entre Piñera y Marco. No había nadie más. Y la caída de Marco permitió que surgiera Lagos. Y como Lagos no prendió, eso permitió que surgiera Guillén. O sea, los fiscales fueron un actor político. O sea, los fiscales fueron. Bueno, pero claro que fue un actor político. Claro, ¿viste? Pero hay actores políticos directos y otros indirectos. La relación, digamos, de Marco con la fiscalía le significó que él era el candidato mejor posicionado de la centroizquierda en el 2014, hasta, diría yo, el primer trimestre del 2015. Y luego, cuando se supo lo de SQM, cuando se supo lo de avión, empezó a bajar y eso permitió el surgimiento del Lagos. Oye, yo voy a hacer un sinceramiento. Yo le dije a Roberto aquí como hace un año y medio atrás que yo veía muy difícil que Piñera fuera presidente de Chile de nuevo. Roberto me dijo que lo que decía la encuesta era que evidentemente era el que tenía más probabilidades lejos
de ser. Yo supuse equivocadamente, o quizá acertadamente, pero evitando, obviando un factor clave, que la campaña anti-Piñera iba a ser muy desgastadora y era muy fácil de hacer. Esa campaña anti-Piñera no se realizó, solo hubo algunos balbuceos. Hubo fraccionamiento, hubo entonces, momentos. no sé si me equivoqué directa o ¿Pero indirectamente. hubo algún asado de por medio Ahora, o alguna apuesta de por medio? No, pero saldremos a almorzar, por supuesto. Pero, Ahora, es que eso es importante porque es interesante la historia de Chile. A mí me gusta mucho, nosotros hacemos encuestas toda la semana, partimos haciendo encuestas de este tipo, la Plaza Pública completó 200 encuestas esta semana, partimos hace 4 años, pero a mí me gusta mucho mirar la historia. Cuando tú miras la historia de las encuestas en Chile, desde el 89 en adelante, y miras el CEP, te das cuenta que quien parte ganando las elecciones en Chile, en las encuestas un año antes, un año y medio antes, ha terminado siendo el presidente de Chile. No hay grandes sorpresas. Eso es un dato. Siempre. Siempre. Sí. Ni las campañas, ni los debates, ni las lucas, ni un buen debate, ni un mal debate, ni una mala cuña, ni una buena campaña en contra. Nunca ha dado vuelta al primer lugar. Nunca. Eso no ha pasado. Tus encuestas clave van a ser las primeras del próximo año. Bueno, o sea, de hecho, es que es interesante. A propósito de la ley Mordaza, ¿cierto? Que nos prohíbe la publicación de encuestas para evitar la influencia de las encuestas sobre los indecisos. Bueno, habría que evitarlas 2 años antes, no 15 días antes, 2 años antes, porque 2 años antes ya tenemos más o menos claro hacia dónde va la micro. Al menos ya sabemos quién va a pasar primero, o sea, quién va a pasar primero segunda vuelta, y el segundo y el tercero es algo que está más en duda, digamos. Bueno, eso nos lleva también a pensar que, claro, porque sabemos que la gran estructura, la macro, estaría más o menos clara, pero también nos lleva a pensar a cuáles son los números, cuáles son, digamos, la medición más pequeña, viendo también esta fuerza que existe, digamos, o esta contienda mucho más entretenida en el cuarto lugar, donde los números van a ser, o sea, cada milímetro, si pudiéramos medirlos en tamaño, van a ser decisivos. ¿Tú cómo ves tú, Mirko, que las encuestas, por ejemplo, en este momento, como están posicionando, digamos, cerca del 7, el 6, del 5 al 7% en el cuarto lugar? ¿Cómo ves tú, digamos, si esa realidad que está midiendo hoy día la encuesta se va a dar en el próximo domingo? Bueno, uno tiende a pensar que sí, en la medida en que todas las encuestas son más o menos consistentes con las magnitudes. Obviamente van a errar en los números mismos, pero me cuesta pensar un escenario de magnitudes muy diferentes, de cambio de posiciones, por así decirlo. Es decir, hay una primera zona de la tabla donde está más o menos claro la llegada de los equipos de los jugadores. El primero, segundo y tercer lugar. Y hay mucha duda en la parte baja de la tabla. Exacto. La pelea que es la primera de la mitad hacia abajo. Pero a partir de eso justamente te quería pedir, porque tú te mojaste el potito ya tirando una estimación, una anticipación. Si nos puede, estimación que nosotros hemos ido corrigiendo con estas 2 encuestas que no hemos podido publicar, pero que se corrigen efectivamente en las márgenes. Pero hoy, miércoles, a 4 días de la elección, ¿cuál es el pronóstico? No de Roberto Isaacson, el número es para el domingo, si nos tiran los 6 primeros. No, yo creo los 6 candidatos. Yo creo que el orden de los 3 primeros sigue siendo el mismo. Pero te voy a tirar unos números. Piñera, o sea, que yo tengo que respetar la estimación que hice el 3 de noviembre. No puedo dar. Ya, puedes repetirla. Puedo repetirla, que Piñera estaba en 45, con una banda que se movía entre 43 y 47, y mi impresión es que está más cercano a esa banda al 43. Ya. ¿Sí? Perfecto. Pero va a estar en torno por ahí, digamos. Luego está Alejandro Guillé, muy sólido en ese segundo lugar, muy estable. Nosotros dijimos 23, tiene una banda que se mueve entre 25 y 21, y yo creo que ha tendido a estabilizarse ahí, en ese 23%. O sea, 20 puntos de diferencia. 20 puntos, yo creo que van a haber 20 puntos de diferencia. Ese es un número, si es que no son 20 puntos de diferencia, podrían ser, o sea, van a ser más de 15, van a haber entre 15 y 20, nosotros creemos que va a estar más parecido a 20, porque todavía queda una posibilidad de que Guillé se empinara a su techo, a un 25, por ejemplo, y que Piñera no esté en torno al 43, sino que 42, 41. Pero la diferencia va a ser entre 15 y 20 puntos. Yo creo que eso, al menos, me parece favorable para la segunda vuelta. Es un marco bastante favorable para Piñera. Beatriz Sánchez, nosotros estimamos un 13%, que tiene una banda que va entre 15 y 11, y si uno ve la tendencia, Beatriz Sánchez ha sido semanalmente a la baja, o sea, ha ido perdiendo un puntito a la semana, esos puntitos los está ganando Marco. Marco en septiembre estaba en un 1%, y nosotros lo estimamos en 5. 5 es una banda que va entre 4 y 7, y yo creo que Marco ha seguido creciendo esta semana. José Antonio Cast. ¿Tú crees que Marco llega a cuarto? Yo creo que Marco tiene opciones reales de llegar cuarto, sí, tiene opciones reales. Y que
creo que ya no hay tiempo, pero si con Marco con 2 o 3 semanas más, podría disputar el tercer lugar. Haberle disputado a Díaz Sánchez en tercer lugar, fíjate. Yo creo que Marco, por alguna razón que tiene que ver quizás con su contexto, digamos, partió tarde. Partió como petrolero, fíjate. Y alcanzó su peak en los debates, ¿sí? Y eso le permitió crecer. Y quizás con un mes más de tiempo en campaña podría haber empatado a Díaz Sánchez o incluso haberla pasado. Yo creo que Marco, con críticas o no, de hecho nosotros medimos el debate, porque podíamos hacerlo, un 18% lo evaluó como malo. Y el principal atributo que ganó Marco es el que se dedicó a criticar más a los otros. Pero creo que finalmente Marco es el candidato que ha generado más sorpresa. El que se ha atrevido a tener un discurso distinto, el que ha generado... No sé si más sorpresa desde el punto de vista político, pero... No político, sí, sino que más bien de cambio de tono. Un tono, exacto. Es un tono diferente. Es una sorpresa en un tono distinto. Es un tono más de disputa de una campaña que parecía adormecida, ¿no? Una campaña... Y yo creo que eso, de hecho, el crecimiento Marco es notable. O sea, en septiembre estaba en 1 y hoy día está en 5 con posibilidades de llegar hasta un 7%. Sí, lo mismo Casta al final ha logrado algo que a mí me parecía bastante poco probable al comienzo de esta campaña, que es transformarse en un personaje. Hoy día Kast es un personaje que incluso es respetado desde la izquierda a la derecha. Puede no gustarte, efectivamente lo que dice Kast te puede parecer desquiciado, digamos, pero el gallo se ganó el respeto de la gente y se metió en el tema de la honestidad, de la coherencia. Es que a diferencia de Marco no solo una figura, sino que interpreta un espacio que no tenía representación. Además, y eso es lo nuevo. Además, o sea, el aplauso de Icare en el fondo. Hay claro. algo de eso, digamos, que fue el candidato de Icare, claro. El más aplaudido, digamos. ¿Pero tú crees que va a ser una llegada así hípica, en definitiva, por el cuarto lugar, que van a ganar por cabeza? Sí, yo creo que efectivamente lo que está mostrando la encuesta es que, bueno, quizás en resumen, va a haber segunda vuelta de todas maneras. Esa segunda vuelta va a ser entre Piñera y Guillé. Yo no veo opciones de que algo distinto ocurra en ese sentido. Va a haber en torno a una distancia entre 15 y 20 puntos, que me parece que es amplia. La tercera debería ser Beatriz Sánchez, tiene diferencias significativas con el resto y no sabemos quién va a llegar. Oye, y ese cuarto puede ser... Pero parece que Carolina Goich, tú lo ubicas abajo en un... No, nosotros cuando hicimos la estimación al 3 de noviembre, la estimamos cuarta, en torno al 6% con un techo de 8 y un piso de 5. Y después venía Marco con Caster completamente empatados, estaban igual. 5 y 6. Pero yo creo que eso efectivamente podría reordenarse. ¿No? Y va a ser muy relevante para la democracia cristiana esto. O sea, si Carolina Goich sale cuarta y logra y aumenta su número de senadores, cosa que es una posibilidad, y logra ahora sostener la cantidad de diputados, finalmente puede proyectar un proyecto político relevante para el próximo año. Pero si llega a sexta, detrás de Kast y de Marco, eso puede efectivamente tensionar la... Y hoy día tú apuestas que Marco llega a cuarto. ¿Tu sensación para que te la jugues por algo acá? Mi sensación es que lo que pasa es que es muy difícil porque de verdad están los tres obvio empatados. Que es difícil, esa es la gracia. Están los tres empatados, pero por la tendencia yo veo con opciones de que Marco pueda llegar cuarto, sí, porque le está quitando votos a Beatriz Sánchez. En cambio, Carolina Goich no le está quitando los votos a Guillén. No sabemos dónde puede crecer, ni Piñera ni Kast tampoco. Y no ha logrado, Carolina Goich no logró en este tiempo, desde mi punto de vista, finalmente meterle una cuña a Guillén. ¿Hay espiral del silencio en esta elección? Poquito, muy poquito. Quedan muy pocos indecisos. En promedio de las últimas 4 semanas son solo el 10% de los votantes probables, solo el 10%. Eso no es más del 5% de Chile. Y lo que nosotros hemos visto de ese 10% indeciso es que, ¿qué es lo que hacemos? Que es interesante también, y creo que habla también de un desafío de las encuestas. Nosotros miramos uno a uno los casos para poder asignarlos. Vemos si tiene comportamiento en segunda vuelta. O sea, ese indeciso de primera vuelta, ¿por quién vota en segunda? Vemos si es que tiene posición política, si es de derecha, si es de izquierda, ¿cierto? Si es un indeciso, pero que tiene posición política, tiene más probabilidad de votar por Piñera o por Kast, si es de izquierda, por algún candidato centro-izquierda. Vemos si aprueba o no a Bachelet y hacemos una fórmula. Y eso nos da que al menos el 50% de los indecisos es votante centro-izquierda. Guillé, Goich principalmente. Luego, un 30% es votante más bien de derecha, algo de Piñera y algo de Kast, y nos da como un 25%, que es un 2,5% de votos nulos blancos, que es más o menos el normal que haya en las elecciones. Entonces, si tú tomas las semanas, los promedios semanales, distribuyes de esta manera el indeciso, le restas los nulos y blancos, llegas a tu estimación, que es el 100%. ¿Sí? Bueno, es la prueba de fuego. El próximo día lunes o el domingo en la noche
ahí vas a saber realmente si la proyección o la medición fue correcta de cómo estaban midiendo el voto probable. Efectivamente. Siempre considerando esta banda, que es importante porque las encuestas tienen márgenes de error, que es un intervalo que al final depende de cuánto porcentaje tengas, tiene una banda de 2 o 3 puntos, pero al final también es importante quitarle un poco de dramatismo a esto. O sea, yo creo que lo que tiene que ocurrir para que las encuestas sean consideradas exitosas en esta elección es que uno sea Piñera y Yeye los que pasen que haya segunda vuelta, porque hay algunos encuestadores que dicen que no hay segunda vuelta, ¿sí? ¿Quién dice que no hay segunda vuelta? Marta Lagos, ¿no? Que no hay segunda vuelta. Entonces, uno, que haya segunda vuelta, que esa segunda vuelta sea entre Piñera y Yeye, que Piñera esté sobre 40, que Yeye esté en el 25. A mí me esos son los consensos en la mayoría de las encuestas. Así se van a evaluar las encuestas. O sea, si tú me decís que yo dije 43 y Piñera sacó 41... Bueno, pero igual se les van a medir en la sintonía final. O 48, 49. O 47, es cierto que podría ponerse en su techo. Si saca 39 también es un fracaso en general de la encuesta. Si Piñera se pusiera bajo el 40, efectivamente sería... Algo no claro. O sea, sería la gran sorpresa. Sería una sorpresa. Se va a acusar que se infló. Claro, pero ¿sabéis qué pasa con eso? Es que hay que estar atento a Kast. Porque en el fondo, claro, si Piñera sacara 39, por decirte... Claro, y Kast 12. Kast subió esos 3 puntitos. Claro. En el fondo es que la campaña hizo su pega, digamos. Pero en el fondo la tendencia sigue siendo la misma. Piñera pasa primero a transferencia de votos. ¿Te fijas? Entonces, no evaluaría yo a las encuestas en función del porcentaje, sino que más bien en la realidad política, ¿sí? O sea, lo que dice la encuesta es que hay segunda vuelta, entre Piñera y Yeye, y que la distancia debería estar en torno a los 15 a 20 puntos. Y si voy a hacer una pregunta. Esta figura del voto probable yo creo que va a ser sometida a escrutinio público. Bueno, o sea, por supuesto. Yo creo que esa es la apuesta de las encuestas que hoy día, digamos, están en el foco. Claro. O sea, si nos equivocamos en esa medición y al equivocarnos en esa medición, la influencia que puede estar provocado políticamente se va a notar. Pero esto es súper importante decirlo. A ver, esto del votante probable, nosotros fuimos los primeros a empezar a medirlo y luego generamos un contagio del resto, digamos. En esta elección, la Marta Lagos especialmente había hecho intentos en elecciones anteriores de poder medirlo. Esto es algo que se hace en el mundo, no es que estemos inventando la rueda, pero es experimental, o sea, yo creo que hay que decirlo. O sea, nosotros estamos experimentando con esta elección, estamos aprendiendo a hacer encuestas en voto. Y un experimento puede ser un acierto o un fracaso. Exacto. Y claro, pero si es un fracaso hay que asumirlo como tal y lo que hay que hacer es corregirlo. Es corregir el modelo, es ver por qué nos equivocamos, por qué no logramos identificar bastante probable, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se aumentó mucho la participación o disminuyó mucho? Bueno, de hecho nosotros cuando entregamos el último informe dijimos, el votante probable es 48, pero podría ocurrir en un escenario pesimista que fuera 43. Porque en el fondo estos son teclas que tú vas corrigiendo, igual en un escenario optimista que sea 52. Entonces, claro, es amplia el margen. Ahora, si vota el 60%, efectivamente es que lo hicimos Roberto, mal. ¿qué pasa con el votante centro-izquierda? Efectivamente está marginándose la elección. No puede haber una espiral del silencio a favor de Yeye, en el sentido de que no es cool manifestarlo en la encuesta porque no va ganando, pero finalmente se va a manifestar porque es una presidencial. ¿Es una opción? Tengo 3 ideas sobre eso. ¿Qué está pasando en la cabeza, el corazón moral del elector tradicional? Lo primero que es interesante, la elección del 2012, que fue la primera, la municipal del 2012, que fue la primera con voto voluntario, y luego la presidencial del 2013, lo que provocó es que la derecha perdiera más o menos 1 millón de votos. O sea, se desmovilizó el elector de derecha, ¿sí? Lo que ocurrió en la elección del 2016 y ahora en la del 2017 es que se está desmovilizando el elector de izquierda. Y eso va en directa relación con el momento del gobierno. Claro, por supuesto. Pero lo que genera en el fondo, y la desafección a la política propia, digamos, es que en el fondo esta elección se esté jugando en competencia entre izquierdas y derechas. La elección del 2012-2013 se jugó con una izquierda mucho más movilizada que la derecha, pero esta elección se está jugando en ese empate entre izquierdas y derechas. O sea, de hecho, lo que dice el modelo votante probable es que van a votar en la misma proporción los identificados con la derecha y los identificados con la izquierda. Eso es la primera idea. La segunda es que nosotros lo que hemos visto o hecho es calcular esta elección en todos los escenarios posibles. Yo te digo, ya, va a votar el 48 y este es el resultado, ok. Pero ¿qué pasa si vota el 60%? ¿Cierto? Que en el fondo, ¿qué pasa si votara todo aquel que te dice que está decidido a que ir a votar? Que esto no es el 60%. Cada vez dice que votan 48. 48. Entonces, ¿qué pasa si votan el 60%, que son todos los que te declaran que decididamente van a ir a votar? Bueno, el resultado es el mismo al del 48%. ¿Qué pasa si vota el 70%? Ahí cambia. El resultado cambia un poquito, cae un poquito Piñera, ¿cierto? Pero en general no cambian los grandes números. O sea,
lo que nos están diciendo la evidencia, de hecho cuando tú ves al 100% el total de la muestra, Piñera está en torno al 45, al 35, perdón, al 35, pero Guillén cae a 15. Entonces también tienen proporcionalmente el mismo comportamiento. O sea, hoy día la persona que no está votando no nos da una información distinta a la que sí está votando. Y eso es interesante y hay que ver si es que se mantiene de esa manera, ¿te fijas? Entonces, yo no veo que haya voto oculto de Guillén en la centroizquierda que hoy día está diciendo que no va a ir a votar y que podría movilizarse. Te voy a hacer una pregunta metafísica. ¿Quién crees que va a empezar a posicionarse en la encuesta a partir de marzo del próximo año, entre marzo y junio, que tú dices la clave, porque empieza a irrumpir una figura que después probablemente va a terminar siendo el siguiente presidente? Bueno, es la pregunta, yo creo que es de las preguntas más grandes que tenemos que empezar a hacernos. Primero por una cuestión bien relevante. La elección que viene, la elección del 2022, si no me equivoco, 2022. Es la primera elección sin Piñera y Bachelet. O sea, nosotros llevamos 20 años de Piñera y Bachelet. Patológico. O sea, ahí se va a ver realmente, digamos, la renovación de cara. O sea, entonces, con la salida de Lago, con la salida de Bachelet, con la salida de Piñera, los rostros que identifican la antigua política desaparecen. Pero mira, y no solo eso, o sea, este fin de ciclo también incluye a Longueira, a Jovino Novoa, todos ellos. A Camilo Escalona, que es probable que no ganen en Aysén, a José Miguel Sousa, que es poco probable que ganen en Arica. O sea, es un cierre de ciclo de la política de los últimos 30 años, sin duda. Y lo que viene efectivamente es quién va a lograr posicionarse para en el fondo seguir por gobernar Chile el 2022. Y no hay nombres hoy día. Yo te diría que la opinión pública no tiene nombres y lo que va a haber es una carrera muy dura por agarrar la pole position. No sería raro que ante una pregunta espontánea, ¿por qué votaría usted el 2022? La gente siga diciendo Michelle Bachelet, por ejemplo. O sea, que Michelle Bachelet pueda seguir siendo un player, ¿te fijáis? Michelle Bachelet va a terminar su gobierno con una aprobación cercana al 40%, bastante más abajo de lo que comenzó, pero eso puede ser así. Entonces, evidentemente yo lo que veo es que en la centro derecha algunos ministros claves van a tener alguna mayor exposición. Osandón, Kast, Alamán van a estar buscando conectar. Claro, los dos Kast, Osandón, Alamán, Espina también va a querer, digamos, ha estado en esa ruta. Y creo que en el fondo lo interesante es que va a pasar más bien al frente, que en el caso de que Piñera sea presidente. ¿Cómo se rearticula eso? Y yo veo tres cosas ahí. Si Giorgio arrasa en la parlamentaria puede emerger como un... Pero Giorgio no le alcanza, no tiene edad para ser presidente del 2022. No, porque en marzo del 2022 ya tendría... Pero creo que él no puede ser candidato en 2022. Yo creo que no puede. ¿Es para candidato o para ser presidente? No, yo creo que no puede ser candidato. Para ser presidente. Es una discusión constitucional. Pero yo creo que hay mucha tela que cortar de aquí al domingo y también muchísima más tela que cortar del domingo a marzo y de marzo al 2022 vaya a ver las cosas que pueden, que pueden ocurrir. Estamos terminando el bloque, digamos, de esta semana, la semana política. Gracias por venir, Roberto. Vamos a hacer una última. Los cálculos de cada vez son más o menos exitosos. Por favor, invítame a un restaurante caro la próxima semana porque te vaya a hacer rico. O sea, efectivamente, yo creo que vamos a lograr, si es que nos va bien, vamos a lograr algo que es bien difícil en Chile, digamos, que es que después de, en el fondo, 200 semanas de trabajo, coronarlo con un buen resultado en la elección, nos va a permitir tener un modelo para poder medir a la opinión pública hacia adelante. Aparte de hacerte rico. Bueno, lo vamos a ver y te lo vamos a preguntar el día lunes. Gracias, Mirko. Y bueno, nos vemos el próximo domingo, 19 de noviembre, tipo 9, 10 de la noche, trasnoche para el mostrador, con la primera tendencia, los primeros resultados de las elecciones presidenciales. Gracias, Roberto. Chao, muchas gracias.